Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. ¿Cómo es que hay leyes que son eternas, o mejor dicho, principios que son eternos? Y entonces el Señor me llevaba a analizar y a distinguir entre una ley y un principio. La realidad es que la gran diferencia entre una ley y un principio es que el principio es eterno. El principio, ahí sí que la palabra lo dice, no tiene principio ni tiene fin. Siempre ha existido y siempre va a existir. Hay principios, de hecho nosotros le llamamos a un curso principios y valores. Entonces hay ciertas cosas que aunque tal vez están escritas como ley, ya eran un principio. Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de un principio? Sí, el diezmar es un principio, definitivamente, porque se mira que diezman cuando no había ley todavía. Entonces quiere decir que era un principio, no es ley. Se volvió ley para un grupo de personas, pero no quiero abundar ahí, sino más bien en que comprendamos que hay una diferencia entre un principio y una ley. Por ejemplo, hay algo más que está en la ley, pero es principio. Decir la verdad. Fíjense. O sea que decir una mentira viola un principio. ¿Cuál principio? El de la verdad. Y fíjense que en la Biblia nosotros encontramos que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios le preguntó, de alguna forma le pregunta a Adán que por qué se había escondido. Lo que pasa es que Adán estaba de alguna forma encubriendo lo que él había hecho, es decir, mintiendo con lo que él había hecho. Entonces eso mismo provocó que él se escondiera, porque de alguna forma él sabía que había violado la verdad. Y de alguna forma la serpiente utilizó el engaño para poder convencer a Eva que hiciera algo. Y si realmente no hubiera sido malo engañar en ese momento, entonces sencillamente lo que la serpiente estaba haciendo hubiera sido bueno, pero no fue bueno. Entonces la verdad es un principio. O sea que una persona no podría venir y decir, fíjese que lo que pasa es que para mí yo puedo mentir y para mí no hay ningún problema porque yo no estoy bajo la ley de que dice no mentirás, ningún mentiroso verá el reino de los cielos. No puede ser. Y les podría seguir mencionando más ejemplos, pero lo que me interesa tal vez es llevarles al corazón lo que Dios ha estado trayendo a mi corazón. Hay ciertas cosas que nos rigen, que no necesariamente son leyes, sino que son principios. Por ejemplo, obedecer. Obedecer es un principio. Fíjense. O sea que el que desobedece viola un principio. Y entonces la ley, después más adelante lo ponen en la ley también, que había que obedecer. Obedece a vuestras autoridades, dice la Biblia. Y les podría seguir mencionando un resto de cosas de la obediencia y la desobediencia, pero ha sido un principio. Miren, pues ¿saben por qué les digo que ha sido un principio? Porque a Adán, le dijeron, mira, hace esto y esto y esto. No puedes comer de ese árbol. ¿Y qué hizo él? A través de que se violó un principio y hubo engaño, un principio de la verdad, hubo engaño de parte de Satanás, se viola otro principio después.
de la mano? La obediencia. Él desobedeció y por lo tanto hubo castigo. Ahora, pregunto. Aquí tenemos una estudiante de Derecho. ¿Se puede condenar a una persona sin que haya ley para condenarlo? ¿Sí o no? No se puede. Miren pues, por ejemplo, vamos a suponer que una persona viene y escupe para arriba y le cae en la cara. Y después de eso viene un policía y lo agarra, me lo voy a llevar preso porque usted escupió para arriba y le cayó en la cara y eso es un delito. 10 años de cárcel por haber escupido para arriba y le cayó en la cara. ¿Será correcto condenar a una persona a 10 años por haber hecho eso en este tiempo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No, no es correcto. Él puede decir, disculpe, ¿con qué ley? ¿Dónde está escrito? Enséñeme si hay ley para eso. No podría. No se lo pueden llevar preso por eso. Probemos, van a ver, cuando ustedes quieran, escupa para arriba. No se lo llevan preso, es un ejemplo que estoy poniendo. No está tipificado, no está escrito, no está establecido. Ajá. Entonces, hagamos una pausa. Dios hizo leyes, ahorita lo vamos a ver, aquí tengo pasajes. Pero las hizo muchos años después que la humanidad existió. Entonces, ¿cómo es que condenó a la humanidad? Porque hubo una condena para la humanidad cuando hubo desobediencia de parte de Adán. Por ejemplo, la mujer hoy tiene dolores para tener a sus hijos. ¿Tuvo dolores usted cuando tuvo a sus hijos? Es una condenación que se dio miles de años atrás por la desobediencia de ellos. ¡Qué culpable, ¿verdad? Así. No, ese es el punto. El punto es que hubo una condena para la humanidad. Ahora, ¿cómo pudo Dios condenar si no había ley? Porque había un principio. Exactamente, había un principio. Él dio la orden, violó una orden, violó un principio. O sea, agarró un principio y lo volvió orden. Exactamente, entonces a lo que quería llegar es que Dios me ha estado inquietando fuertemente a que analice y comprenda que realmente hay una diferencia entre principios y entre leyes. Yo les hablaba un pincelazo de eso. Por ejemplo, el día martes o miércoles yo le decía a los maestros, en la charla les decía, ¿cómo es que Caín, que no había ley que dijera no matarás? No había, pero había un principio que era el principio de la vida y el principio de la verdad. Caín cayó en los dos. ¡Ja! Y también el principio del amor. El amor también es un principio. Entonces Caín violó el amor, sintió envidia por su hermano. Después de eso, violó el otro principio, que es el principio de la vida. Lo mató. Después de eso, violó el otro principio, que era mentir, porque Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, yo no sé nada, ¿acaso que yo soy el guardián de él? Pues, y sí sabía. Ajá, ¿acaso que yo soy su hermano? Y lo había matado. Dios lo que esperaba que le dijera, me lo acabo de echar, lo maté. Pero ni siquiera le dijo la verdad, violó. Miren, Caín violó una serie de principios en cadena. Fíjense, violó el principio del amor. El amor es eterno. Es un principio, amar. No, es que la ley no dice que yo tengo que amar. ¿Cómo que no? Sí dice, pero bueno. La cosa es que el amor es un principio. Y después lo volvieron ley, gloria a Dios, pero es un principio. Entonces, Caín violó la ley, el principio del amor. Violó el principio de la vida, no quitarle la vida, arrebatarle la vida a alguien, y después el principio de la verdad. Ahora, lo que me llama la atención es que a Caín le dieron una condena. Dios, pregunto, otra vez, ¿se puede condenar a alguien sin que haya ley para condenarlo? No se puede. Pero entonces, si hay un principio, sí se puede. Entonces viene Dios, y eso es lo que yo les contaba a los maestros, decía, Caín decayó su semblante. O sea, miren pues, cuando un ser humano viola un principio, decae su semblante. Así lo mira uno, fíjense. O mejor dicho, así se pone uno. Yo también.
Cuando hago algo, violé un principio, ya no puedo tener mi rostro así en alto. ¡Ja! Yo, por ejemplo, una vez hice algo que ofendió a mi esposa, pero ella no sabía. Y yo acaso la podía ver, pues y hablaba con ella, pasaron unos días, hablaba con ella y no podía. ¡Ja! Es que se siente feo, porque lo que pasa es que los principios son eternos y ahí están en nuestro espíritu, porque ahí se recuerdan que nuestro espíritu viene de años antes. Entonces, como nuestro espíritu ya se la sabía, ¡ja! Decae el semblante. Entonces de Caín decayó su semblante. Entonces viene Dios y le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Acaso si el bien hiciere no seréis enaltecido? O sea que el principio del bien enaltece y el principio del mal decae el semblante. Entonces, si nosotros ya tenemos a alguien, nuestra pareja, un hijo, una hija, una persona a quien conocemos mucho, si queremos saber qué es lo que está haciendo, solamente hay que ver su semblante. Si decae, algo malo hizo. Fíjense, decae el semblante. Pero bueno, la cosa es que eso yo les explicaba el día miércoles y entonces yo a medida de introducción les comentaba eso, y entonces vamos a analizar con la ayuda del Señor el cambio de la ley. Miren pues, es un tema bien profundo que yo creería que en una prédica de unos 45 minutos, una hora, no se puede desarrollar, pero voy con la ayuda del Señor a tratar la manera de explicarles con algunos ejemplos y espero con la ayuda del Señor darnos a entender. Miren pues, cuando hablamos del cambio de la ley, dos cosas vienen a mi mente. Número uno, que la ley cambia conforme el tiempo y el espacio. Se les quedó. La ley cambia conforme el tiempo y el espacio. De hecho, las leyes que para Guatemala eran el año pasado, este año posiblemente ya no son las mismas. Por ejemplo, hace poco me escribió mi contador y me dijo: de ahora en adelante hay una ley, la ley de libre acceso a la información bancaria, me dijo. La SAT puede pedir al banco revisar todos los ingresos de una persona y sus egresos sin que uno se dé cuenta. Entonces, para poder investigar lavado de dinero o falta de pago de impuestos. ¡Ja! Cuando usted sienta, usted debe tanto. ¿Y por qué? Porque en el banco dice que usted le ingresó tanto de dinero y usted nunca reportó ese dinero en el pago de impuestos. ¡Ja! Y entonces hay que tener cuidado, me dijo. Entonces esa ley no estaba. Hace unos 2-3 años no estaba, es reciente. Entonces la ley cambia conforme el tiempo va pasando. Pero entonces hay nuevas cosas en la ley y otras dejan de existir. ¿Cuál se les ocurre a ustedes que dejó de existir, que estaba antes en la ley? Aquí en Guatemala. La pena de muerte. O sea que cuando alguien, habían ciertos pecados, iba a decir yo, sí, es un pecado definitivamente, habían ciertos delitos que ameritaban pena de muerte. Por ejemplo, violar. Un violador o un asesino tenía que ser ejecutado, pena de muerte. Aquí en Guatemala le ponían una inyección. En la antigüedad, la guillotina, le volaba en la cabeza, salía rebotando la cabeza ahí de la persona. Y frente a los demás, en Roma los crucificaban a los presos. Era una forma de ley de ellos. Pero hoy por hoy, pregunto, ¿será que siguen crucificando en Roma? No, ya no, esa ley cambió. Y aquí en Guatemala ya no siguen aplicando la pena de muerte, pero le voy a poner otra. Y tal vez don Julio, por la edad no creo, doña Olga tal vez, pero mi papá me contaba que en un tiempo que hubo un presidente que era de apellido Ubico, dicen que la ley que él estableció era bien masacre, una gente no podía andar en la calle después de 10, 11 de la noche porque lo agarraban y entonces lo podían meter preso, y más que meterlo preso lo mataban, porque si andaba a esas horas en la calle es porque era un ladrón. ¡Jalara! Oye, imagínense qué gruesa esa ley. Al que robaba le quitaban las manos. Pero pregunto,
2017, el año que estamos actualmente, al que roba le quitan las manos. No, lo meten a la cárcel, ahora quieren volver cárceles puros hoteles, ¿va? Donde ellos tengan piscina, pueda ir su esposa a quedarse a dormir ahí, pueda, puro hotel, ¿verdad? Así quieren. Entonces, no noten ustedes cómo hoy ha cambiado completamente la ley. Pero a eso quería llegar. El cambio de la ley. Entonces, esas son las leyes, los ejemplos que les acabo de poner, son las leyes que nos gobiernan ahorita. En nuestra nación. Pero no sé si ya se dieron cuenta que el tiempo hace que la ley cambie. ¿Podemos hacer una ley que sea eterna, que no cambie según el tiempo pase? Difícilmente, diría yo que no. Un principio sí. Un principio sí podría ser eterno, aunque el tiempo pase, nunca va a dejar de ser, porque es un principio. Y ahorita vamos a explicar algunos principios que siempre nos han gobernado. Y ya les expliqué algunos. Pero el tiempo hace que la ley cambie. Y el tiempo avanza, ya solo me quedan 40 minutos. No solo el tiempo hace que la ley cambie, también el espacio. Yo cuando estudié Derecho, eso yo le doy gracias a Dios por haberme llevado a estudiar Derecho, porque fíjense que el haber estudiado Derecho me ayuda a entender mejor la Biblia. Porque la Biblia es un conjunto de leyes. Ahora, lo interesante es que cuando yo estudié Derecho me explicaron, y lástima que no tengo una pizarra, me explicaron que las leyes se aplican en el tiempo y en el espacio. El tiempo quiere decir que hoy por hoy, que no se aplica la ley, que le quitan las manos al que roba, un juez no puede venir y decir, robó, policía, tráigame un cuchillo, le voy a quitar las manos. No puede, porque ya no es el tiempo de eso. Ahora, lo curioso es que la ley dice que si le favorece alguna cosa del pasado, la podría traer al presente, si la falta de él fue en el pasado. Miren pues, robó en el año 2010. En el año 2010 decía que robaba, se le podía perdonar, es un ejemplo. Pero hoy, 2017, dice que al que roba, tiene que ir a la cárcel 6 meses, por ejemplo. La persona robó en el 2010. En el 2010 dice la ley que se le podía ignorar. La persona, si la agarran en el 2017 por un robo del 2010, él podría venir y decir, momento, yo soy libre. Porque la ley que había cuando yo robé decía que yo podía quedar libre. Aunque ahorita ustedes me han agarrado ahorita. Fíjense, eso es lo que yo aprendí, que si le favorece a uno, así nos enseñaron, que si le favorece al reo o al acusado, la ley pasada la puede aplicar. Bueno, pero tal vez el asunto que quería llegar es, y espero no estarles haciendo bolas, porque eso yo lo aprendí en un montón de años y no se los puedo explicar en 30 minutos, es que hay ciertas cosas que sí las puedo aplicar en el tiempo. Pero la ley cambia conforme el tiempo y el espacio. ¿A qué se refiere? Que le puedo poner un ejemplo. Aquí en Guatemala es ley que todos paguemos el 12% de cada vez que compramos algo. Usted va a la despensa y compra un chicle, usted con ese chicle pagó el 12% de IVA. La empresa que recibe el IVA tiene la obligación de darlo al gobierno, al fisco. Entonces, que si lo da o no lo da, ese es problema de él, ¿verdad? Pero uno ya lo pagó, ya está pagado. Pero si usted va a El Salvador, que es lo más cerca que tenemos acá, El Salvador uno llega en 4 horas más o menos. Si usted va a El Salvador, lo más seguro es que en El Salvador no es el 12%. No sé cuánto sea, lo podemos averiguar si quieren, pero yo creo que es el 15%. Y hay países donde es el 20%, el 25%. Entonces noten ustedes cómo la ley cambió de un espacio a otro. Cambió. Cuando uno va a otro país, son otras leyes diferentes. O sea que, miren, pues les voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, sonar la bocina
es objeto de una falta. Fíjense que al que suena la bocina y si hay un policía cerca le puede poner una multa. Le pone una multa por tirar la basura. Bueno, a mi hermano ya le pusieron una multa por tirar basura en la calle. Dice que el policía lo vio y venga para acá, lo voy a multar. Y le puso una multa. Puchi, eso está interesante, ¿va? A mí nunca me ha multado, que casi no tiro basura, pero de vez en cuando sí. ¿Cómo? 200 de multa son. Mejor le diría, ahorita la recojo. Me sale más barato, recogí una basura por 200 quetzales, diría yo. No, pero ya no se vale, va. Bueno, la cosa es que, fíjense que qué curioso. Si saca la mano, lo pueden multar. Y yo sacaba la mano a pedir la vida, que no me pusieron una multa. De todos modos me vengo y que se quede el otro también va. Cuando vuelva de regreso, capaz que en el aeropuerto, usted tiene una multa, pase a pagarla, después entra a Estados Unidos, a la gran, imagínense. Puede ser, tal vez. Sería bueno que así fuera, para que uno se acostumbre a pagar las multas. Bueno, entonces, noten ustedes cómo el espacio cambia. De un espacio a otro, la ley cambia completamente. Entonces, ¿cómo es eso que suena la bocina? Yo me enteré porque cuando vino un gringo aquí y anduvo conmigo, me sonaron la bocina. Entonces él se quedó viendo y entonces me dijo en inglés que lástima que no había un policía para que multara a ese. Y yo dije, ¿por qué? Dije yo. Y entonces le pregunté por qué. Lo que pasa es que te sonó la bocina a mí, sí, es que yo no me hacía a un lado, le digo yo. Pero aquí sonando la bocinota. Aquí pasan a veces y a uno lo hacen saltar una vez del susto, pero esas camionetas que ponen unas trompetotas, ¿va? Aquí en Guatemala le puede sonar la bocina, le enseña un dedo, le menciona 5 y no hay ningún problema. El que va manejando. Pero así es la ley. No puede ser que un gringo que vino aquí a Guatemala le suena a alguien la bocina y diga un policía, mire, múltelo porque me sonó la bocina. No lo puede multar. No puede porque no hay ley aquí en Guatemala para eso. Entonces, ¿perdón? En la antigua sí, es cierto. En la antigua no se puede porque ¿saben por qué lo pusieron en la antigua? Porque en la antigua llega mucho gringo. Entonces ahí los gringos se ofenden cuando a alguien les toca la bocina. Entonces en Antigua nos dijeron no se puede tocar la bocina. Si ustedes y yo vamos a Antigua, no vayan a estar tocando la bocina porque si no, multa. Y en Antigua decía, ¡oh, qué bonito lo que usted dijo! Porque solo de Antigua para Villanueva, 30 minutos o 40 minutos y la ley ya cambió. Allá no se puede, aquí sí se puede. Aquí dése la grande si quiere tocando la bocina. Nadie lo puede multar. Pero allá sí. ¡Ja! ¡Qué buen ejemplo! Cerca, pero hay un espacio de kilómetros que hace la diferencia. Entonces viene, ¿y qué tiene que ver esto con una prédica? Por favor, yo pensé que iba a predicar mucho. Porque en la Biblia hay una serie de leyes y principios que se aplican o que se aplicaron en un tiempo, pero que en un tiempo ya no se sigue aplicando porque es que, o sea, es Biblia, por supuesto, pero ahora nos sirve como una sombra para poder analizar ciertas cosas nada más, pero no la podemos aplicar a cabalidad porque es que ya no es el tiempo. Nos puede servir para un análisis, para una aplicación en forma de figura. Y entonces en la Biblia hay ciertas cosas que también se aplican o que se aplicaron a un espacio determinado, a un territorio. Por ejemplo, directamente en el espacio que le fue dado al pueblo de Israel, hay una serie de leyes que se tienen que aplicar. Para la gente que está ahí y vive ahí, tiene que cumplir esas leyes. Si no, condenado. Vamos a suponer que este espacio que está aquí es Israel. Yo estoy adentro de Israel. Yo, aunque yo no sea israelita, yo debería cumplir ciertas leyes de ellos. Yo no soy de Antigua, pero si llego a Antigua, tengo que cumplir esas leyes. Curioso, ¿ah?
Ahora, yo soy israelita, suponiendo, no es así, suponiendo, yo soy israelita, aunque por la barba alguien podría pensarlo, pero no es así, la estatura es muy diferente. Entonces yo, suponiendo que yo soy israelita, yo me salgo de Israel y voy a otra nación, son otras leyes, porque es que la ley es por medio del espacio, pero sus principios de un israelita los siguen donde quiera que vaya. Los principios te siguen donde quiera que vayas. Eso tendría que ser un principio. Y nosotros que si aterriza una mosca ahí, sácala, la saca y puede seguir comiendo. Y la moscota se fue a parar allá a una plastota. En la herida del chucho, y la mosca va y se para en el pan y esa mosca fea. Y si uno se come el pan, qué terribles somos nosotros, va. Pero como para nosotros ese no es un principio, no nos afecta, no decae nuestro semblante. Le da a usted de comer a uno de esos, y él vio que se paró una mosca, al otro día decaído su semblante porque siente que comió inmundicia. Pero suponiendo que no tiene nada que comer y ya está por el día 40, se lo tendría que comer definitivamente, digo yo. Sería de intentar. Pero la cosa es que cuando un principio, una persona lo sigue a donde quiera que vaya, ese principio cuando se viola, hay decaimiento del semblante. Pero más que decaimiento del semblante, por un principio podemos ser juzgados delante de Dios. Tal vez no delante de los jueces de acá terrenales, pero sí delante del gran juez, el juez eterno, te juzga. Entonces, como a través del Espíritu te juzga, uno ya se siente culpable. Por mi gran culpa puede estar ahí la persona. De plano, se siente culpable porque el principio que violó, definitivamente. Bueno, entonces después de esta breve introducción sobre el cambio de la ley, pasamos a lo siguiente. Breve introducción de 30 minutos. ¿Qué es una ley? Aunque ya dimos una gran introducción, dice que una ley es un precepto o norma. Norma es mi vecina, estará pensando alguien, ¿verdad? Pero no se refiere a una señora. Es un precepto o norma que proviene de una autoridad suprema. Una autoridad suprema. Suprema quiere decir que está arriba. Entonces nuestras autoridades están arriba, los gobiernos. Ellos son los que de alguna forma regulan y hacen las leyes, y entonces, o normas, dice, estas leyes varían según el tiempo. Y en este concepto que yo pegué aquí me hizo falta, y espacio, tiempo y espacio. Pero ya ustedes lo comprendieron, ¿no? Por eso también di esa gran explicación. El asunto es que son preceptos o normas. Y dicho en otras palabras, según me enseñaron a mí en la universidad, que se me quedó, dice que la ley es un conjunto de normas y preceptos que regulan el comportamiento de un grupo social. Un grupo. ¿Por qué un grupo? Porque puede ser que no regule para toda la humanidad, sino que solo para un grupo determinado de personas. Fíjense, o sea que puede ser que haya una ley que solo regule este grupo, este de aquí no, eso es solo para ellos, eso es ley. Fíjense, por ejemplo, nosotros aquí establecemos normas en el colegio y eso regula solo para los que son estudiantes de acá. Nosotros no podemos ir al colegio que tenemos aquí más cerca, enfrente, y entonces miramos que un patojo tiene a una patoja bien topada contra la pared. Entonces nosotros no podríamos ir al colegio de la par y decirle, mire, llámele la atención, mire cómo está. No, porque es que eso es solo para acá. Y allá si él quiere lo hace o no. Pero el asunto es que eso es una ley. Fíjense. Pues si alguien de ustedes se anima a estudiar Derecho, ya va bien avanzado, fíjense con todo lo que yo le enseñé. ¿Tienen alguna duda, mis alumnos? Existen leyes que fueron dadas por el Padre.
Éxodo capítulo 31, verso 18, por favor, vamos a leer la Biblia ya, porque si no van a pensar que no somos cristianos. Éxodo capítulo 31, verso 18 dice así: y dio a Moisés cuando acabó, de hablar con él en el monte Sinaí. Paremos un poquito ahí. ¿De quién está hablando aquí? Dios. Dios dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí. O sea que primero habló con él y estuvieron hablando bastante tiempo. Porque ¿cuántos días estuvo en el monte Sinaí Moisés? 40 días. Tuvo que haber hablado un resto con él. Después que acabó de hablar, dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Con qué fueron escritas? Con el dedo. ¿De quién? De Dios. ¿Quién escribió esas tablas que era ley? Fíjense que era ley. ¿Quién la escribió? ¿Fue Moisés? No, fue Dios. Alguien por ahí dijo una vez, ese Moisés se había llevado un cincel usted por 40 días ahí escribiendo ahí en la piedra con el cincel. Buena imaginación, buena imaginación, pero no fue así, definitivamente. Fueron escritas con el dedo de Dios. Entonces viene Dios escribe leyes. A eso quería llegar. El Padre las escribió en piedra. De hecho, dicen que eran más de 10. Pero que a Moisés cuando regresó y vio lo que el pueblo estaba haciendo, pues quebró. Y entonces ya eran más de 10, dicen, ¿verdad? Eso no me lo crean. Pero la cosa es que en Éxodo 20, si quiere vámonos a Éxodo capítulo 20, ahí está lo que estaba escrito en esas piedras. Yo quisiera, a medida que lo analizamos, antes de que lo comiencen a leer, que decirles una cosa. Mientras yo estudiaba este tema, Dios puso en mi corazón lo siguiente. Y me reveló por qué se escribió en piedra. Porque pudo haberse escrito en madera. Pudo haberse escrito en cuero. Y no, en ese tiempo se escribía en cuero, en madera, en piedra. También era muy raro que se hiciera en piedra. Una cuestión como esta, ¿va? Pero de alguna forma, ¿por qué se escribió en piedra? Y entonces Dios me decía, lo que pasa es que se escribió en piedra porque en piedra quería decir que eso no iba a cambiar nunca. Y nosotros miramos que hay muchas leyes mosaicas de parte de Moisés, dadas de Dios, que ya cambiaron. Pero estas que ahorita vamos a leer no han cambiado, fíjense. Yo las leí hoy. Yo las leí y decía, no, esa no ha cambiado, esa tampoco, y las 10 no han cambiado. Fíjese que buena observación. Para el pueblo de Israel realmente, para ellos no ha cambiado esa parte. Sí, de hecho eso significa el sábado, el séptimo día. Leamos Éxodo 20, por favor. ¿Quién me hace el favor? Una Reina Valera de preferencia. No tenga pena, gracias. Vamos a leer desde el verso 3, creo que comienza. Sí, el 2 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre. Y dice el verso 3, que vendría siendo el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego explica, ¿verdad? Y dice en el 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Buenísimo. Hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí termina el primer mandamiento explicado de una vez. Entonces,
él dio una ley. Y si una persona en aquel tiempo tenía un Dios ajeno, fíjese que lo mataban. Fíjese. Dios y sus ángeles. Definitivamente. Bueno, ahí podría salir una prédica solo de ese punto. Pero si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, el 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Nosotros hoy estamos santificando este día. Exactamente. Ajá. Para algunos lugares el día sábado es el séptimo. Para Guatemala es el domingo. Entonces para nosotros es domingo. Por eso fue que cuando Dios me reveló a mí esto, trajo a mi corazón sobre que debíamos descansar, y dije: no, vamos a descansar el séptimo día. Para nosotros el domingo. Lo vamos a santificar. Pero no vamos a recibir dinero ese día, porque aquí recibíamos dinero el domingo. No importa, lo vamos a hacer. Y lo hicimos. Y hasta aquí no me he arrepentido. Fíjense. Y eso sale otra prédica, pero no vamos a predicar de eso ahorita, porque aquí creo que ya salen como 10 mensajes del mensaje que estoy dando ahorita, pero definitivamente, pero la cosa es que, miren, pues descansar es un principio. Para mí casi todo lo que está aquí en los 10 mandamientos son principios que se volvieron mandamientos. Porque tener a otro Dios, no, hombre, eso definitivamente tiene que ser un principio. Tener un solo Dios. Descansar también es un principio. Dios descansó. ¿Hay ley para Dios? No, para Él no. ¿Pero por qué descansó? Porque es un principio. Descansar tiene que ser un principio, definitivamente. Entonces, aquel que se la lleva de que es muy trabajador y no descansa, se muere luego. Colapsa. Fíjese, se enferma de los nervios. Y hay muchas enfermedades que podría conseguir. Entonces, por violar el principio, le va mal, definitivamente. Tal vez nos da un poquito más de luz. No penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, sino que he venido para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo sea cumplido. Definitivamente, miren pues, ¿a qué se está refiriendo acá Jesús? Que Él había venido no para abrogar. ¿Qué es abrogar en derecho? Muy buena pregunta. Ya vamos a mandar a hacer privado, doña Olga, y le pueden preguntar: disculpe, ¿qué es abrogar la ley? Abrogar la ley es quitar la ley. Como quien dice, la quito, la abrogo. Entonces Jesús no vino para abrogar la ley, Él vino para cumplirla. Exactamente, o sea, Él ya la cumplió. Por eso dice que nada va a pasar sin que se cumpla, y Él ya la cumplió, definitivamente. Nosotros, a través que ya alguien la cumplió, entonces hubo un cambio de ley. A eso quería llegar, y ese es el tema, el cambio de ley. Entonces es la ley del amor. Es otra ley definitivamente. Pero hay cosas que son un principio que nosotros las tenemos que seguir haciendo. No porque te caiga el peso de la ley si no lo haces. Te cae el peso del principio. Y ese peso es pesado. Porque en primer lugar, decae el semblante. No puedes ver a Dios porque tu semblante decayó. Y yo lo he comprobado, fíjense, en mi trabajo. Cuando una persona está haciendo algo malo en el trabajo, se le nota en el rostro.
Yo por eso cuando miro a alguno de los maestros, digo, fíjese que ese maestro no me mira la cara, está haciendo algo malo, le digo a la directora. Y cabal, fíjense, a los días lo descubrimos. Fíjense, no cuesta tanto. Ahora ya sé, fíjese que sí. Cuando alguien está hablando mal de mí o de algo que yo hago, rápido se le nota. Cuando me lo encuentro en los pasillos, agarra para otro lado. Así somos nosotros con Dios. Dios tal vez quiere hablar con uno y Dios dice, ¿por qué no me mirará? ¿Por qué no quiere hablar conmigo? Y entonces viene y Dios le dice a uno, porque ha caído tu semblante. Él ya sabe, pero le pregunta a uno. Para ver si no es sincero también, para ver si no viola otro principio. Fíjese que así es, definitivamente. Y no quisiera detenerme en la lectura de los 10 mandamientos, porque no es esa la prédica no se llama los 10 mandamientos. Pero los invito a que los leamos, no para memorizármelos, don Luis, no, sería bueno, pero más que memorizarlos, vivirlos, ponerlos, que se vuelvan un principio, de tal manera que cuando hay uno que dice no robarás, de tal manera que cuando uno robó por alguna razón, híjole, el principio no lo deje, lo voy a devolver. Y lo puede hacer porque el principio no lo dejó. Y entonces, así sucesivamente, cada cosa. Honra a tu padre y a tu madre también es un principio. Si no la ha honrado, ay papá, perdóname o perdóneme. Si la mamá está viva, perdóname, de ahora en adelante te quiero honrar. O sea, que de alguna forma se haga vida en nosotros. Eso sería lo mejor. Si no está la mamá, la abuela. Si no está la abuela, quien lo crió. Porque alguien nos tuvo que haber criado, alguien tuvo que haberse desvelado para que uno durmiera. Alguien tuvo que haber dejado de vestirse para que uno se vista. Y les podría seguir mencionando más cosas, pero no es una prédica familiar, sino más bien las leyes. Entonces, ¿por qué en piedra? Porque él nos estaba queriendo decir ahí que definitivamente iban a ser eternos. Por eso es que de alguna forma nosotros deberíamos leerlos, analizarlos y comprueben ustedes cada uno y digan, ¿se sigue aplicando hoy por hoy? ¿Sí o no? Todos se siguen aplicando. Todos descansamos. De hecho, un día a la semana descansamos. Bueno, excepto un tiempo que aquí no descansamos, ¿verdad? Pero que Dios me perdone por eso. Ustedes se recuerdan que Jesús en una ocasión sanó a un paralítico, creo que fue el día sábado. Entonces a él lo empezaron a juzgar por eso, porque dijeron, este está violando la ley del sábado. Entonces viene él y dice, ¿acaso que ustedes si miran que cayó en un hoyo ¿qué dice? Su buey, si cae en un hoyo, ustedes en el día sábado no van y lo sacan? Entonces, como quien dice, si hay que hacer algo bueno, se va a hacer, no quiere decir. Entonces, estas personas que lo guardan con punto y coma, definitivamente se están yendo de una vez al otro extremo, ¿ah? No tendría definitivamente necesariamente que ser así, pero la cosa es que ahí están las leyes. Esas leyes fueron de alguna forma establecidas, sacadas de principios y establecidas para que de alguna forma bajo un sistema exacto operaran en un tiempo. Ahí creo que está mejor. Bajo un sistema exacto, o sea, había una cuestión de puntos y comas, y entonces hoy por hoy, como no es ese tiempo, ni estamos en ese territorio, para nosotros no tendríamos necesariamente que aplicarlo con toda la exactitud, más sin embargo, esa aplicación sigue de alguna forma vigente, porque si se dan cuenta, hay una especie de reposo. Un día a la semana. Hasta por nuestras leyes, incluso la ley de trabajo dice que hay que descansar un día a la semana. Como también hay una parte en la Biblia, no recuerdo bien, pero dice que si uno quiere cumplir todas las leyes o vivir bajo las leyes, prácticamente no podríamos, porque si fallamos en una prácticamente. Habremos echado todo a perder. Así le pasó a muchos. Muchos cumplieron un resto de la ley, pero fallaron en una cosa y entonces ahí le echaron todo a perder. Entonces no podemos nosotros presumir
que de alguna forma vamos a cumplir toda la ley. Pero yo quisiera avanzar. A veces leemos la Biblia y hay ciertas cosas que a veces no las cumplimos, no porque no las leamos, sino porque todavía a veces no nos ha amanecido, o porque nosotros somos incapaces de ser perfectos como Dios. Porque yo leo del amor y que debo de amar a mi prójimo, pero a veces yo le fallo y le falto. Y yo lo sé, pero no lo hago. Ok, sí, definitivamente a eso es a lo que voy a ir avanzando en un momentito. Mire pues, estas leyes fueron dadas a través de Moisés. Moisés nació mucho después que nació José. Y José en algún momento dijo que él no le iba a fallar a Dios cuando la mujer de su jefe se le ofreció para que se acostara con ella. Pero él de alguna forma ya sabía que habían ciertas cosas que no debía hacer. Eso es lo curioso, ¿eh? O sea, habían ciertas cosas, ciertos principios que ya estaban plasmados, que obviamente no estaban en piedra, pero ya estaban que no se debían hacer. Dios escribió en piedra. Jesús escribió en el suelo, en el polvo. Fíjense. Juan capítulo 8, verso 6. Este es aquel momento, y eso no es una parábola, esto sucedió literalmente. Es aquel momento cuando las personas que le tenían envidia a Jesús le llevaron a una mujer que le habían sorprendido en adulterio. La ley de Moisés decía que si a una mujer la sorprendían en pecado, en adulterio, la debían matar a pedradas. Así decía la ley. Ahora, estos querían probar a Jesús para ver si él realmente hacía cumplir la ley o no. Pero ahí se recuerdan que ya Israel en ese momento estaba invadido por Roma, y quiera o no, no todas las leyes se cumplían, porque los romanos ya habían empezado a tener injerencia sobre ellos y les decían, eso no lo hagan. Entonces ya no lo hacían. Por ejemplo, matar a una persona a pedradas, ya en ese preciso momento ya no lo hacían. Ya no lo hacían. Entonces, como no lo hacían, ellos querían ver que Jesús lo hiciera. Ellos dijeron, si lo hace, lo acusamos de que ordenó que mataran a esa mujer a pedradas. Y si no lo hace, lo acusamos de que violó la ley de Moisés. Ellos se le tiraron una trampa de esas trampotas a Jesús. Pero como Jesús se la sabía, escribió una nueva ley en el suelo. Porque entonces él dijo, ok, voy a escribir una nueva, y la empezó a escribir. Ahora, pero miren lo que sucedió. Eso ya cuando le llevaron a la mujer. Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose en el suelo, escribía en tierra con el dedo. Si ustedes leen pasajes atrás, se van a encontrar que lo que les acabo de explicar, que encontraron a la mujer en adulterio, que se la llevaron y que le decían, maestro, ¿qué debemos hacer con ella? Y le dijeron, la ley de Moisés manda que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Le dijeron ellos ya con las piedras en la mano. ¿Qué hizo él? Dice la Biblia, mire, inclinándose, o sea, él estaba parado. Inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Con qué escribió Dios la ley? Con su dedo. ¿Con qué estaba escribiendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí? Escribiendo con el dedo. ¿Qué escribía? Me preguntaba yo, siempre me pregunté eso, y creo que lo prediqué aquí algún día. Le dije a ustedes, ¿qué escribía? No lo sé, pero hoy ya creo saberlo. Fíjense que él estaba escribiendo una ley ahí. Y eso estaba escribiendo, porque lo estaban poniendo a juzgar. Lo estaban usando como juez. Él necesitaba una ley para poder juzgar. Y no había como una forma adecuada de hacerlo en ese momento, porque había un espacio, un momento de conflicto de leyes por el tiempo. Es que el principio del amor, él realmente lo que hizo es que aplicó un principio de amor, porque vamos a amar a esta pecadora, dijo él, sin quitar completamente, sin abrogar completamente la ley. Lo que pasa es que la ley se puede abrogar y se puede... ¿cómo se llama cuando no se quita, sino que solo se modifica? Sí, hay una palabra
que se dice cuando se modifica, y no es que se quita, sino que se modifica, ahí se la voy a buscar, eso me lo enseñaron, pero ya se me olvidó. La cosa es que él, miren pues, pero luego sigue diciendo en el verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, como quien dice, estaba así, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ni siquiera les dijo recojan una piedra, ya la tenían en la mano. Si alguno de ustedes no tiene pecado, que le arroje la primera piedra. Como quien dice, ahí aplicó otro principio. El principio de no juzgarás, porque con el dedo que señalas, con ese dedo serás señalado. No dice así la Biblia, pero así es el principio. Con la vara que mides, con esa serás medido. Y un tanto más, sí, es cierto. Entonces ellos se asustaron porque dijeron: híjole, no, si yo también pequé ayer, yo pequé la semana pasada, yo hace un año, mejor me voy de aquí, dijeron. Porque entonces, es que eso es lo que sucede, es que los principios son más fuertes que las leyes. El principio es más fuerte. Entonces lo que Jesús hizo es atraer unos cuantos principios y los aplicó en 3 cuentazos ahí sobre ellos. Va, el principio de la balanza, aplicó también ahí. Bueno, entonces, pero miren, a mí me llamó la atención lo que sigue en el 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, o sea, les dijo eso: tírenle la primera piedra. Se inclina otra vez, ¿y qué sigue haciendo? Siguió escribiendo en tierra. A mí se me hace, es un pensamiento mío que creo que es una revelación de parte de Dios, que él empezó a escribir una nueva ley, no que abrogara aquella, sino que una ley ya compuesta por principios. Ahí él escribió el principio del amor, el principio de que no hagas a otro lo que no quieres que te hagan, escribió. Y entonces les dijo eso y siguió escribiendo. ¿Y qué hicieron ellos? Dice la Biblia que se empezaron a ir uno por uno porque su propia conciencia los acusaba. Lo que ahí Jesús estaba haciendo es escribiendo la ley de la acusación de la conciencia. Como quien dice que lo que la conciencia nos acusa a nosotros también es una ley. Es una ley que viene de un principio. Porque ahí se recuerdan que a Caín lo acusó su propia conciencia y le cayó el sembrante. A Adán también lo acusó su propia conciencia y se escondió. Y les podría seguir mencionando más personajes en la Biblia. Y hoy por hoy a ustedes y a nosotros nos acusa la conciencia. Ese es el siguiente pasaje que tengo. Exacto. Dios en piedra. Jesús en el suelo, en el polvo. ¿Y por qué en el polvo? ¿Por qué no dijo tráiganme una piedra? ¿Por qué en el polvo? Porque lo que pasa es que nosotros somos de tierra. Entonces, en nosotros la escribió Jesús. Nosotros somos de tierra, por si no lo sabían. Y haga la prueba. Vaya a visitar a uno que enterró hace 20 años, vaya que solo tierra va a encontrar ahí unos cuantos huesitos, que si lo vuelve a ver en un buen tiempo ya no están ni los huesos. Somos tierra. Bueno, aparte de eso, yo os ponía en mi corazón que fue en tierra. Porque lo que pasa es que en ese momentito se aplicó eso para ella. Pero días después viene el aire y entonces tacha eso, y puede ser que no necesariamente se aplique lo mismo para otra persona. La ley que Jesús escribió en tierra no es para todas las personas. A esa mujer se le aplicó la ley de la misericordia. Vete y no peques más. La ley del perdón. Principio del perdón. Bueno, entonces, pero a ella. Pero puede ser que a otra mujer que ni siquiera la sorprendieron en adulterio, adulteró, viene y se le aplica a otra cosa. Y se le aplica a otra, entonces viene un castigo, una enfermedad y ya le comienza a llover. ¿Pero por qué si aquella mujer la hallaron y adulterio? ¿Acaso Dios es injusto? Porque a esa mujer la dejaron libre y yo no, y yo cometí adulterio también, podría decir, porque esa ley se escribió en polvo, solo era para ella en ese momento.
Y para nosotros muchas veces se escribe también en polvo algunas cosas y uno dice, ay, qué bien lo que me sucedió porque se te aplicó la ley de Jesús. Seguramente la mujer estaba arrepentida. Seguramente la mujer estaba arrepentida. Seguramente fue ella. Seguramente fue ella. Pero entonces yo voy a ir terminando, pero quisiera dejar esto en el corazón. Las leyes escritas en piedra, quiera o no, son para todos. Pero las leyes escritas en el polvo, la ley de Jesús no es para todos. De hecho, dice la Biblia que al final del tiempo, un grupo de personas va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, hay un conjunto de leyes que son para los cristianos, los seguidores de Cristo. Y hay otro grupo que se le va a ser juzgado con otra ley diferente. Van a cerrar esa ley, hagan a un ladito la ley de Cristo. Ahora viene la ley del Altísimo. La ley del Altísimo, el trono, es masacre. De esa sí no hay misericordia. Como la misericordia que se le aplicó a la mujer ahí, como la que primero Dios se aplique siempre para mí y para ustedes. Esa ley que se escribió en tierra, qué hermosa, mis hermanos, qué hermosa. Porque entonces pecó la mujer y se arrepintió y ahí nomás le dijo, vete, no peques más. Qué bonito. Pero ¿por qué? ¿Cómo? No entiendo. Podría alguien estar diciendo por qué a unos se les aplica una ley y a otros otra. Porque es el tiempo, porque es el espacio y porque definitivamente hay arrepentimientos. Hay muchas cosas que se pueden poner en juego que es bien complejo poderlas entender en un lapsus de 40 minutos de un estudio como este. No prosperará. Definitivamente. A mí se me hace que esa mujer, Dios vio su corazón, Jesús lo vio. Entonces se aplicó esa ley, la ley escrita en polvo. ¿Por qué en polvo? Porque esa misma no se le tiene que aplicar necesariamente a lo demás. ¿Cuál se le va a aplicar a la siguiente persona que cayó en adulterio? Porque en lo que Jesús estaba ahí, 10 minutos después, exageradamente, otra mujer estaba en adulterio. ¿Sí o no? Yo creo que sí. En otro lado. Tal vez no en el mismo pueblo de Israel, pero en otro lado, sí, estoy seguro. Porque así es. Pero pregunto, a la otra persona que 10 minutos después cayó en adulterio, ¿le pasaría lo mismo? Vete, estás libre, no peques más. Pregunto, ¿sí o no? La respuesta sería no, no necesariamente eso. Porque en primer lugar, seguramente no se sabe si se arrepintió o no. Segundo lugar, en ese momento no está escrito eso para ella. Esa ley es más gruesa todavía. Solo con pensarlo ya pecó. Entonces ahí sí ya estamos fritos todos, ¿verdad? Bueno, tal vez ustedes no, pero yo sí. Ahí está. Hay ciertas leyes que están aún en la Biblia que tienen que servir como un ejemplo para nosotros, para la conducta y la forma de vivir, más no como una ley necesariamente. Entonces eso es lo que en esencia quería dejar en el corazón a través de la ayuda del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Tenemos que comprender eso, tenemos que comprenderlo porque si no somos mal enseñados. Y entonces viene gente desde un micrófono, desde un púlpito, quiere venir y hacer que uno cumpla ciertas cosas de la Biblia que solo a él le convienen. Entonces no puede ser. Y luego cuando hay otras que no le convienen a él, no, eso es de la ley, estamos en la gracia. No puede ser. Entonces tenemos que tener bien claro qué aplico y qué no aplico. Y solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo puedo determinar realmente, porque lo que yo les voy a enseñar, lo que ya les enseñó y lo que les voy a enseñar tal vez el otro domingo no va a ser suficiente para decidir qué aplico y qué no aplico. Porque luego, y tal vez me avanzo de una vez hacia ahí, después de que Jesús escribió en tierra, viene el Espíritu Santo. Que Él no escribió en piedra ni escribió en el suelo, sino que Él
escrito en tablas de el corazón. Dios escribió en tablas de piedra. Jesús escribió en tablas en el suelo. Y el Espíritu Santo viene escribiendo en tablas en el corazón. 2 Corintios 3:3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces el Espíritu Santo por hoy, sigue escribiendo en nuestro corazón qué hay que hacer y qué no hay que hacer. ¿Me guío por lo de la ley de Moisés o por lo que el Señor escribe en mi corazón en carne? Por lo del Espíritu. Exactamente. Entonces ahí respondo su pregunta. ¿Cuál es la ley que nos debe gobernar? La ley que se escribe en nuestro corazón por medio del Espíritu. Entonces primero hay que ser espirituales. Porque no se vale decir, es que el Espíritu Santo me dijo que hiciera eso, usted y ni siquiera es espiritual, no puede ser. Entonces, la que se escribe en el Espíritu es un poquito diferente a la que se escribe en el suelo, en el polvo, y diferente a la que se escribe en piedra. Porque les voy a poner un ejemplo así rápido, miren, pues yo sé que ya me pasé el tiempo, pero vale la pena el ejemplo que les voy a poner. En mi trabajo había una persona que una vez me vio, sin que yo quisiera, me vio que había una persona que me debía dinero. Entonces vine yo y le perdoné la deuda. Usted no me debe nada. Perdonado. Porque Dios me dijo, perdonásela. Y me lo puso en el corazón. Me lo escribió en el corazón. Se la vas a perdonar. Con mucho gusto le dije. Y se la perdoné. Y esta persona que trabajaba aquí me vio. Entonces de plano haber dicho, entonces le puedo pedir dinero prestado a don Luis. Y como él es espiritual, no me lo va a cobrar. Pero el problema es que yo le presté dinero. Y entonces vine yo y a mí el Señor no me dijo nada que no se lo empecé a cobrar. Y se enojaba. Y después se fue de esta empresa porque ya no está. Y le empecé a cobrar. Y se ponía bien brava. Y un día en los tribunales, porque me la llevé a tribunales. Sí, me dijo. Ya veo la clase de cristiano que es, me dijo. ¡Ah! Dije yo, sí. Eso no, para mí no tiene que ser ley que yo le perdone la deuda. Si me lo pone Dios en el corazón, se la voy a perdonar. Si no, no. Si le presté el dinero, si a mí me costó ganar el dinero, con eso estoy dejando de darle algo a mis hijos. Entonces no puede ser. Ahora, si Dios me dice, perdonásela, con mucho gusto, si Él es mi jefe. Entonces esa ley no puede ser. Por eso les decía, la ley que se escribe en el suelo es para un rato y la que se escribe en el corazón es más rara todavía. Más rara todavía que la que se escribe en tierra. Porque la que se escribe en el corazón, ahorita yo le puedo aplicar una forma a él y a ella, aunque esté sentados a la par, le puedo aplicar otra forma. Porque en el corazón el Espíritu Santo escribe que haga algo con él y algo diferente con ella. Ay, usted no es equitativo, ¿verdad? Pero como usted dice, tiene que ser alguien que realmente sea guiado por el Espíritu Santo. Sí, porque ahí puede haber engaño. Porque engañoso es el corazón. Así dice la Biblia. Entonces uno se puede engañar, se puede llegar a equivocar en eso. Ahí es bien peligroso. Que Dios me perdone si yo me equivoqué y debía perdonar la deuda a esta señora que ahorita pobrecita tiene embargadas algunas cosas ahí. Y le perdoné a Lara, ya ahorita le voy a cobrar. Así. No, hombre, estoy bromeando. Es bien confuso. Bien confuso, hay que estar uno bien seguro, definitivamente, ¿va? Pero si de perdonar se trata, yo creo que ahí no hay que hacerse muchas bolas uno. El Espíritu Santo lo guía a uno a perdonar, de eso hablé yo el viernes. Entonces, de perdonar, seguro es de Él. Pero si es de no perdonar, habría que dudarlo un poquito. Puede ser o puede ser que no. Pero ¿a qué quería llegar? Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Esa es la nueva ley, el cambio de ley para nosotros. Desde el momento que fuimos llenos por el Espíritu Santo, entonces Él es el que comienza a escribir y nos comienza a decir, hace esto, hace lo otro, no hagas aquello. Y tal vez el Espíritu Santo, nosotros estamos haciendo algo malo. De repente manda a alguien para que a uno lo redarguya.
Entonces viene la persona, hey, ¿qué estás haciendo? Eso que estás haciendo no está bien. El Espíritu Santo lo mandó. Porque uno voltea a ver y dice, pues ese no estaba aquí para que me viera hacerlo. No, hombre, lo que pasa es que eso así funciona. Definitivamente. Entonces, gloria a Dios por el Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. ¿Cómo lo necesitamos en nuestra vida para que nos guíe? Porque si nos vamos a guiar por todo lo que la Biblia dice, queriendo cumplir toda esa ley, ay, Dios mío, diría nuestro presidente. Ay, Dios mío, diría. No puede ser, no lo vamos a lograr. Entonces tenemos que lograr cumplir lo que el Espíritu Santo nos pone como mínimo. Que no va a ser una gran cosa, no crean ustedes que nos va a poner que cumplamos todo. Hay gente que no lee la Biblia porque no puede leer y es guiado por el Espíritu y hace cosas buenas. Entonces no es necesariamente lo que está escrito. Miren, perdónenme, tal vez estoy predicando en contra de la Biblia. Puede parecer eso. La Biblia es santa. Nos sirve para muchísimo, es la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo es mucho más que la Biblia. El Espíritu Santo nos actualiza según el tiempo y el espacio. Aquí en Guatemala, que un hombre se ponga falda podría ser una gran falta. Pero usted se va a Escocia, si no usa falda, está cometiendo una gran falta, si usted es hombre. Entonces el Espíritu Santo nos tiene que actualizar según el espacio. Según sea el momento, el tiempo. Puede ser que lo que ahorita el Espíritu Santo te lo ponga como ley, mañana ya no sea ley para ti mismo. Porque es que es el Espíritu Santo. Miren qué difícil de explicar todo lo que le estoy diciendo. No, el Espíritu Santo no va a contradecir la Biblia tampoco. Si no, no es el Espíritu Santo, tendría que ser el diablo. Definitivamente, o sea, hay ciertas cosas que tendríamos que analizar y según lo que está en la Biblia. Definitivamente. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar para sellar este tiempo. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org.